Buen día, chicos y chicas, ¿cómo están? Yo sé que bien. Sus familias también. Ya estamos a jueves, ya vamos avanzando. Espero que estas clases virtuales les estén sirviendo de mucho, sobre todo a ustedes, que les va a ser de gran ayuda para presentar su examen para iniciar su preparatoria. Entonces, el día de hoy vamos a ver matemáticas 3 correspondientes al jueves 23 de abril y estamos viendo el tema proporcionalidad y funciones. El aprendizaje esperado es cálculo y cambio de un proceso o fenómeno que se modela con función lineal, identificación de la relación entre dicha razón y la inclinación de la pendiente de la recta que la representa. Casi ya está concluido todo el aprendizaje. Ahorita lo que vamos a hacer es un repaso de lo que hemos visto. La razón de cambio, habíamos dicho que es el cociente del valor de dos valores o de dos cantidades. El ejemplo que muestra aquí, 8 entre 4 me dice que el resultado es 2 y 2 es la razón. La razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable modifica a la otra variable. ¿Sí? Compara estas dos variables. Vimos ejemplos aplicando la razón de cambio y el comportamiento en varios problemas. En este caso, ¿se acuerdan el de las aguas de sabor? Donde vimos la razón de cambio de una preparación de una cantidad a otra. También ya sabemos expresar la razón de cambio en una gráfica. Y vimos cómo se fue representando la pendiente, ¿sí? Relación que tiene que ver mucho con la razón de cambio. Y vimos el valor también que nos da de la pendiente o de la razón de cambio, que es constante. Vimos también algunas frases que se aplican cotidianamente para la razón de cambio, como por ejemplo estas que están aquí. Alguna de ellas, si se acuerdan, el número de casos que crece cada día más rápido, el interés creció rápidamente, ¿sí? Y vimos cómo se expresa por medio de las matemáticas y vimos que también es una función. Vimos también que muchos de los fenómenos naturales, sociales y económicos y otras situaciones que ocurren en nuestra vida diaria se pueden modelar matemáticamente y que se expresan a través de signos. Pueden ser positivas, negativas o que se multipliquen o se dividen. Y analizar el comportamiento entre dichas variables. El día de hoy vamos a ver un ejemplo, bueno, varios ejemplos y cómo se aplicó todo esto en un video que vamos a compartir. Cuando hablamos de una razón de cambio nos referimos también a una proporcionalidad de una función. Sabemos que para poder calcular una pendiente necesitamos una razón de cambio y que la ecuación correspondiente cuando existe una recta es esta que está aquí, donde tenemos que calcular la pendiente, que es con esta fórmula que está aquí representada, y donde esta pendiente, ¿sí?, es igual a la razón de cambio. Aquí la tenemos expresada, pendiente es igual a la razón de cambio. Vamos a demostrar todo esto en el video que les muestro a continuación. Pongan mucha atención, por favor.
Programa 9. Pendiente y razón de cambio. En este programa se mostrarán razones de cambio tanto positivas como negativas. Previamente ya estudiamos la relación entre dos cantidades, tales como la distancia que recorre un automóvil y la cantidad de gasolina consumida. Observa que las ruedas giran conforme avanza el automóvil. ¿Qué relación existe entre la distancia recorrida por el auto y el número de vueltas completadas por sus ruedas? Veamos cuántos metros recorrió este auto. Cuando las ruedas completaron 25 vueltas, 50, 75, 100 y 125 vueltas. Organicemos los datos en una tabla. Grafiquemos estos datos en un plano, donde el eje X corre el número de vueltas que dan las ruedas y el eje Y a la distancia recorrida. Examinemos los incrementos. De 25 a 125 vueltas, el incremento fue de 100 vueltas. ¿En cuánto se incrementó la distancia? ¿Cuál es el valor de la razón de cambio de la distancia recorrida y el número de vueltas de la rueda? La razón de cambio se calcula como el cociente del incremento de la distancia y el incremento del número de vueltas. Obtenemos, en este caso, el valor de 2 metros por vuelta. De 50 a 100 vueltas, el incremento es igual a 50. Y el incremento correspondiente en la distancia es igual a 100 metros. La razón de cambio de estas cantidades es igual también a 2 metros por vuelta. Finalmente, de 100 a 175 vueltas, el incremento es igual a 75. Y el correspondiente incremento en la distancia es igual a 150. La razón de cambio es, de nuevo, igual a 2 metros por vuelta. ¿Qué podemos concluir? Observa que la razón de cambio de la distancia que recorre el auto y el número de vueltas que completan las ruedas es la misma en todos los casos. Recordemos que, si la razón de cambio de dos cantidades es constante, la gráfica asociada consiste en puntos que están sobre una línea recta. ¿Qué expresión algebraica describe la relación entre la distancia recorrida por el auto y el número de vueltas que completan las ruedas? Si escogemos un cierto número de vueltas y lo multiplicamos por la razón de cambio, obtenemos como resultado la distancia recorrida para ese número de vueltas, lo que puede resumirse según la fórmula. La distancia recorrida es igual a 2 por el número de vueltas completadas. De acuerdo con estos resultados, ¿qué distancia habrá recorrido el auto cuando las ruedas completen 150 vueltas y 175 vueltas? 300 metros, 350 metros respectivamente. Acabamos de verificar que la razón de cambio de la distancia que recorre un automóvil y el número de vueltas que dan sus ruedas es constante. ¿De qué depende esta evidente relación entre distancia y número de vueltas? Si la rueda tuviera un radio mayor, como la de un camión, este recorrería con el mismo número de vueltas una distancia mayor que el automóvil. Entonces, dado un número de vueltas fijo, la distancia recta es directamente proporcional al radio de la rueda. La tabla muestra la relación entre el número de vueltas de la rueda y la distancia recorrida por un camión. Construyamos la gráfica. Calculemos la razón de cambio de distancia que recorre el camión y el número de vueltas que completan sus ruedas.
De 50 a 150 vueltas, el incremento es igual a 100 vueltas. Y el incremento en la distancia es igual a 300 metros. La de cambio para estos valores es igual a 3 metros por vuelta. Ahora, de 100 a 150 vueltas, el incremento es igual a 50. La razón de también es igual a 3, es decir, se mantiene constante. Por lo tanto, la gráfica son puntos que pertenecen a una recta que pasa por el origen. La expresión correspondiente es y igual a 3x. Veamos las gráficas del auto y del camión en el mismo plano. ¿Qué podemos decir? Recordemos que la ecuación de una recta que pasa por el origen es y igual a mx, donde m es la pendiente de la recta. La ecuación de la recta correspondiente al auto tiene pendiente igual a 2 y la ecuación de la recta correspondiente al camión tiene pendiente 3. ¿En qué se parece la pendiente a la razón de cambio? Efectivamente, son iguales. En fenómenos lineales, como los que presentamos, la gráfica correspondiente a línea recta, su pendiente es igual a la razón de cambio de las cantidades graficadas. Cuando pasan una película en el cine, lo que estamos viendo es una sucesión de cuadros o fotogramas proyectados a una frecuencia constante de 24 fotogramas por segundo. La razón del número de fotogramas proyectados y el tiempo es de 24 cuadros por segundo. Ahora realizaremos un experimento en el laboratorio escolar. Calentaremos el agua contenida en este recipiente. Su temperatura aumentará conforme pasa el tiempo. La temperatura y el tiempo son dos cantidades que podemos medir. ¿Cómo variará la primera al cambiar la otra? Los datos obtenidos al término del experimento son los que se muestran en esta tabla. ¿Cuál es el valor de la razón de cambio de la temperatura del agua y el tiempo? Constante, ya que al graficar los puntos tiempo, temperatura, estos pertenecen a una recta. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Debe ser de la forma y igual a m, x más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Analicemos la gráfica. Se trata de una recta con ordenada al origen igual a 20. Para obtener el valor de la pendiente, debemos calcular la razón de cambio. De 5 a 10 segundos, el incremento de tiempo es igual a 5 segundos. Y el incremento en la temperatura es igual a 20. La razón de cambio es, por lo tanto, igual a 4 grados por segundo. De 5 a 15 segundos, el incremento de tiempo es igual a 10 segundos. Y el incremento en la temperatura es 40 grados. La razón de cambio es igual a 4 grados por segundo. Por lo tanto, la pendiente de la recta es 4. La ecuación queda finalmente como y igual a 4x más 20. En conclusión, en un fenómeno lineal, la gráfica correspondiente es una línea recta. Su pendiente es igual a la razón de cambio entre las cantidades graficadas. Muy bien.
Como vieron, el video nos mostró casi todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? Que la pendiente y la razón de cambio son iguales y que se mantienen constantes y que nos da como resultado en la gráfica una recta, una ecuación lineal. Entonces espero que con este video haya quedado un poco más claro todo lo que hemos visto y los hayan sacado de dudas. Deseo que pasen un bonito día y mañana vamos a concluir ya con este tema. Hasta luego.